Ahora, hay otra cosa importante. Si los parques van a estar bardeados, tampoco se entiende por qué tienen que estar bardeados en la banqueta. No se entiende. Porque el espacio, la calle es pública, la banqueta es pública y el parque es público. Incluso los estadounidenses, que son los amos y señores de diseñar las ciudades para el coche, tienen una palabra que creo que no existe en ningún otro idioma, que se llama jaywalking. Jaywalking básicamente describe a un peatón siendo imprudente al cruzar la calle. Ese tipo de terrenos que son claves los debe de comprar el ayuntamiento. Es indispensable que los compre el ayuntamiento. Lo más importante es tener el espacio para que en algún momento sea público. Si no tienen dinero para desarrollarlo, no importa. El activo, ya llegará un gobierno bueno que nos haga un gran proyecto para hacer un parque o para hacer una plaza. Bienvenidos al podcast de Revisiones GDL. Hoy tenemos de invitado a el famosísimo arquitecto Juan Ignacio Castillo, Nazo. Y vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante para todos, que es el tema del espacio público. El espacio público que debería ser público, pero que no necesariamente lo es aquí en Guadalajara y en México. Nazo, muchas gracias. Bienvenido. Un gusto, Javier. Gracias por la invitación. Pues yo creo que empezaría preguntándote, Nazo, ¿qué es el espacio público para ti? El espacio público es la casa de todos. Es decir, es el lugar donde todos tenemos injerencia, donde es propiedad de todos, donde todos podemos participar, todos podemos estar. Es donde convivimos con las demás personas. Es el lugar donde nos ayuda a tejer el tejido social o ahora a remendar el tejido social. El espacio público son los espacios más importantes de toda ciudad. Las ciudades se conocen mejor por los espacios públicos y de cómo pueden dignificar a la gente para subir su autoestima o a la inversa para bajar su autoestima. Hay una pregunta que siempre me he hecho y que creo que es importante y es interesante, ¿no? Aquí, hablando de Guadalajara específicamente, la ciudad que amamos, en la que nos desarrollamos y vivimos, ¿cuál es el mejor espacio público de Guadalajara? Para mí, la Plaza de la Liberación, que Díaz Morales la llamaba la Plaza de las Dos Copas. Ese es el espacio que te recibe en Guadalajara. Ese es el espacio más importante para mí. Hay ciudades en el mundo que no te reciben, que nunca acabas de llegar porque no tienen ese espacio que te recibe y dices, a partir de aquí voy a cualquier lado. Y Guadalajara sí lo tiene. Guadalajara tiene la Plaza de la Liberación, que es la plaza que está entre el Teatro Degollado y la Catedral. Es un súper espacio que no teníamos ese espacio porque había construcciones ahí. Y tenemos ese espacio por Díaz Morales. A él se le ocurrió el demoler, con todo lo que esto duele, porque se demolieron fincas. Unas fincas que se achacan ya estaban demolidas previamente, pero sí hubo fincas de cierto valor. El Palacio Cañedo, ¿no? Uno de ellos. No recuerdo los nombres, Javier, pero sobre todo dos fincas que nombran mucho los radicales de este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la ciudad es para los ciudadanos, no los ciudadanos para la ciudad. Entonces, si la ciudad es para los ciudadanos, pues todo lo que se haga a favor del ser humano, de la convivencia, de dignificar la vida humana, todo lo que se haga a favor de eso es perfectamente viable. Y esta plaza, pues es una plaza que evidentemente nos ayuda a todos los ciudadanos en todos aspectos, ¿no? Para convivir, para estar, es quizá el mejor espacio de Guadalajara para mí. Interesante porque hemos hablado muchas veces tú y yo en conversaciones privadas y vemos que hoy la ciudad está evolucionando muy rápido, ¿no? Hay mucha obra, hay muchas construcciones, los edificios, la densidad, lugares que están transformándose rápidamente, están cambiando su naturaleza de una ciudad eminentemente horizontal a una vertical. Pero
pero hay poco que se diga sobre ese espacio público en esas zonas, porque hay mucha inversión privada en estas zonas, pero no hay tanta inversión pública, y yo creo que lo que hace una zona verdaderamente especial son sus espacios públicos, las banquetas, las calles, los camellones. ¿Qué le falta a Guadalajara para realizar su potencial, términos urbanos, términos de espacio? Pues yo creo que el gran déficit que tenemos aquí y en la mayoría de las ciudades mexicanas y quizá latinoamericanas es justamente el mejorar nuestros espacios públicos. ¿Cuáles son los espacios públicos? Bueno, ahorita dijiste banquetas, calles, camellones, plazas, jardines, todos esos espacios que podemos tener acceso sin que nos cobren, podemos tener acceso los ciudadanos sin que haya un cobro previo. Bueno, algunas veces lo hay, que es otra cuestión que habría que ver. Tenemos unos espacios también que es muy cuestionable, por ejemplo, que están bardeados. El Parque González Gallo está enrejado, bardeado, ¿no? Tiene dos entradas como a 250 kilómetros de distancia una de otra. La mayoría de los espacios públicos están bardeados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, bueno, la mayoría de los espacios, la mayoría de los parques públicos están bardeados. Pero eso es porque nos falta cultura como mexicanos, o por una idiosincrasia o sea, ¿por qué? No podemos dejar abierto porque luego se convierte en espacios de crimen o de cosas negativas. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Yo creo que la única justificación para tener un parque bardeado es que si no está bardeado lo van a invadir. Entonces, para conservarlo se tiene que bardear, perfecto. Eso se me hace una muy buena... Cuando no está consolidado, suficientemente consolidado el Parque del Retiro está enrejado y es un super parque. Exactamente, en Madrid. Sí. Es un super parque, y tiene la misma reja, es de primera. Sí. Pero incluso ese parque yo no entiendo por qué está bardeado. O sea, es una situación que, como digo, la única justificación para mí que existiría es que tenga posibilidades de que lo invadan terceras personas y nos vayan comiendo el espacio público. Fuera de eso, están bardeados generalmente por la presión de las personas que habitan cerca del parque y que lo ven como un peligro. Entonces, para yo sentirme seguro viviendo enfrente del parque, pues cierro el parque, convoco a mucha gente para que esté de acuerdo y que viva cerca de la zona, y genero presión ante los gobiernos para que esto suceda. Y por ejemplo, la seguridad es muy importante, pero lo más importante es que pues, la mayoría de las personas no queremos unos parques públicos que estén bardeados, porque la barda pues no te invita a pasar, ¿verdad? Una entrada no te invita a pasar, un ingreso que está bardeado, que tiene una puerta, no te invita a pasar. Te invita a pasar cuando tienes la libertad de ir. Ahora, hay pocos y están bardeados. Ahora, yo te preguntaría, quizás sea un tema también de escala, ¿no? Porque luego hay parques pequeños que pueden estar abiertos porque desde todos lados puedes ver todo el parque, ¿no? Eso sí. Y entonces quizá lo que falte también es entender, Jane Jacobs, la famosísima urbanista amateur, digámoslo así, neoyorquina, que se propuso salvar Greenwich Village de los planes destructivos de Robert Moses, que fue el que redesarrolló Nueva York en la década de los 40, 50, 60. Ella decía que un parque debe tener valor de escasez. Para que la gente use un parque, dice que debe de ser lo suficientemente escaso para que sea un activo, para que sea un incentivo, ¿no? Y también decía que los parques demasiado grandes tampoco funcionan, porque entonces se vuelven intransitables y quizá, y ahorita lo que estás diciendo es bien interesante, pues son tan grandes que luego no sabe lo que está pasando adentro, ¿no? Y tal vez por eso se controlan los accesos. Pero en Guadalajara no hay ni uno ni otro, ¿no? Hay muy pocos. ¿Le faltan más parques a Guadalajara o qué tipo de espacio público le falta? ¿Tú qué crees? Bueno, hace unas décadas no teníamos el Parque Metropolitano y eso fue ganado por la Universidad Panamericana. Uh-huh.
ese parque que tenemos ahorita, que es quizá el más grande de la zona metropolitana o de los más grandes, lo tenemos gracias a que ganó un pleito la Universidad Panamericana, que hizo un pacto con el gobierno del estado de aquel entonces, que era Ramírez Acuña, y que ganó. Entonces, y generosamente ese parque no está bardeado. En muchísimos parques es como un vicio de parques alrededor del mundo. No me acuerdo ahorita un parque que haga esto. De seguro debe de haber, pero se me hace increíble que estamos hablando de banqueta pública y un parque público que se maneje esa rigidez de continuar con el límite. Ahora, yo te diría también algo adicional, ¿no? O sea, tenemos en las ciudades en general una adicción a diseñar el crecimiento de las ciudades conforme al auto. Entonces, la banqueta, por ejemplo, pues no existía como tal antes de que existiera el automóvil, porque sí es cierto que había banquetas, digamos, para no enlodarse en los caminos donde los carruajes con caballos transitaban, pero hoy vas, por ejemplo, a lugares en Europa y pues la calle y la banqueta es lo mismo, ¿no? O sea, es un espacio donde la gente camina, ¿no? Es un espacio público general. Y sí, de repente hay volardos y cosas que separan un lugar de otro. Aquí en México, obviamente, eso no existe ni en el... No está en el psiquis, pues, de la gente. Y entonces, de pronto nos encontramos con que para la mayoría de la gente el espacio público es solamente parques y plazas, pero banquetas y calles no se consideran espacio público, y yo creo que es porque es como si se las hubiéramos delegado al auto, y entonces no estamos acostumbrados a verlas como un espacio público, a menos que se peatonalicen al 100%. Yo creo que eso es algo negativo para las ciudades, ¿no? Porque las calles no fueron, y en Guadalajara, que tiene 500 años, no fueron inicialmente diseñadas para el auto, fueron diseñadas para la gente. Y nos quitaron el 90% del espacio y nos dejaron la banqueta de 80 centímetros. Así es. Sí, y por ejemplo, el machuelo implica coche, automóvil, porque está hecho para el automóvil. Entonces, cuando no hay machuelo, entonces automáticamente la autoestima del peatón sube y el coche lo bajas a un nivel mucho más humano, más accesible para un ciudadano que quiera habitar lo mejor posible su ciudad. Entonces, el machuelo es sumamente importante en el manejo del espacio público. Así como hablamos de las bardas que dividen espacios públicos, otro súper tema es el machuelo, como estás hablando, como lo estás comentando. Oye, y hablando de autoestima, fíjate que hay algo que siempre me llama mucho la atención. El mexicano tiene la autoestima baja cuando se trata de caminar, la calle. Hay incluso los estadounidenses, que son los amos y señores de diseñar las ciudades para el coche, tienen una palabra que creo que no existe en ningún otro idioma, que se llama jaywalking. Jaywalking básicamente describe a un peatón siendo imprudente al cruzar la calle. Esa es la palabra jaywalking. Es decir, es una cultura tan impregnada con el auto que inventó una palabra para el peatón que cruza imprudentemente la calle. Fíjate. Ahora, hablo de autoestima del peatón porque de pronto yo me paro para dejar pasar a alguien y se los juro, sí me paro para dejar pasar gente, porque hay mucha gente que no lo hace. Yo camino mucho y poca gente se para. Aunque diga alto, ese letrero de alto nadie lo obedece. Y la gente corre. Estoy dejando pasar a alguien y corre como diciendo, ay, discúlpeme que estoy cruzando la calle. Sí. Prometo apresurarme. O sea, así de baja la autoestima es de los peatones en México. Pues estamos acostumbrados a que somos la última escala. Los peatones cuando somos peatones, la última de la cadena alimenticia. Eso está muy mal, ¿no? En Europa al revés. O sea, en Europa ni se fijan. Ellos van a cruzar empoderados la calle porque saben que el peatón tiene preferencia. Entonces, es hasta cultural, ¿no?
Así de bajo tenemos la autoestima y así de bajo hay el respeto al espacio público. Sí, en Ámsterdam, por ejemplo, los taxistas se quejan porque las bicis se les echan encima y la ley está en contra de los taxistas. Entonces, los taxistas en Ámsterdam odian a las bicis, nomás que están rodeados de ellas. Claro. Entonces, digamos, eso habla de las diferencias culturales que tenemos en países, europeos y países latinoamericanos. Ahora, todo ese tipo de cosas también se refleja en cuántos años tenemos. Es ahí donde tenemos que tener un poquito de paciencia. Me gusta mucho usar un ejemplo para darnos una idea de, por ejemplo, Hyde con D, ¿verdad? Uh-huh. Hyde Park en Londres sí. Tiene los mismos años siendo parque público que Guadalajara fundada. O sea, tiene 480 años siendo parque público. Ya era jardín, pero era jardín de los reyes. Pero siendo parque público tiene los mismos años. Entonces, ¿cómo vamos a tener una cultura igual a la londinense cuando pues nosotros tenemos muchos menos años? No se puede. O sea, no lo podemos... O sea, nosotros no vamos a ver eso. No, o sea, tú y yo ya no. Bueno, tú a lo mejor sí, yo a lo mejor ya no. Pero entonces es la parte que tenemos que tener un poquito de paciencia. O sea, no son mejores que nosotros, tienen más tiempo. Tienen más tiempo haciendo lo que nosotros estamos haciendo y estamos tratando de hacerlo bien. Pero ellos tienen muchísimos más años siendo ciudadanos, cuidando un parque, siendo ciudadanos, viendo cómo se comportan unos con otros. ¿Cuándo fue, por ejemplo, cuántos años tiene Barcelona? Creo que, o sea, estamos hablando de ciudades que tienen 2000 años. Ah, sí, sí, claro. ¿Cuántos años tiene Roma? Entonces, y a la hora que dices que Guadalajara tiene 480 años aproximadamente, menos de 500 años, pues entonces hay que tener un poquito de paciencia. Ahora, Naso, yo te preguntaría, ¿qué le falta a Guadalajara en ese sentido? O sea, porque entiendo que hay varias partes, ¿no? Que la gente sea consciente de lo que implica tener un espacio público, mantenerlo, cuidarlo. Porque luego tenemos espacio público, nos regalan un espacio público, bueno, nos regala el gobierno un espacio público y a los 3 meses está hecho pedazos. Entonces falta un poco de cultura. Pero por otro lado también hay que exigirlo, ¿no? Luego nos conformamos y hablamos de la baja autoestima. Y luego también está el tema de, por ejemplo, Santa Tere, ¿no? Santa Tere es un barrio fantástico porque tiene todo, tiene cuadras pequeñas, muy caminable, tiene una mezcla de negocios y de vivienda, pero no tiene espacios públicos. Ahora, el espacio público es la calle, pero está dominado por el auto. No hay ni una sola calle peatonal en Santa Tere. No hay parques en Santa Tere, ni uno solo. Entonces disfrutamos, pero también sufrimos el espacio. Entonces, ¿qué necesita Guadalajara? ¿Qué tenemos que hacer para que mejore en general? Yo creo que las políticas públicas no han sido muy favorables para el espacio público, para favorecer el espacio público. Por ejemplo, hay terrenos que era indispensable que fueran comprados por el ayuntamiento. Me acuerdo de algunos, por ejemplo, me acuerdo de un terreno que era toda la manzana, que está muy cerca del condominio Guadalajara y del que antes era el Hotel Hilton, que ya no sé qué hotel sea en este momento, pero que ahorita lo compró una cadena de supermercados y compró toda la manzana y estuvo años y años en venta. Ese tipo de terrenos que son claves los debe de comprar el ayuntamiento. Es indispensable que los compre el ayuntamiento. Lo más importante es tener el espacio para que en algún momento sea público. Si no tienen dinero para desarrollarlo, no importa. El activo, ya llegará un gobierno bueno que nos haga un gran proyecto para hacer un parque o para hacer una plaza o para que sea equipamiento para los ciudadanos. Pero primero es tener espacio. Si no hay espacio, no puede haber espacio público. Primero es tener el espacio. El espacio en camellones, en banquetas amplias, en parques, en jardines. Por ejemplo, Copenhague. Copenhague es una ciudad clave en cuestión de parques. O sea, allá
tratan de que los parques se vean como silvestres. Y por supuesto, tiene un montón de trabajo para que se vean silvestres. Sí, claro. Luego sucede que en Copenhague, pues ves un parque suficientemente grande y enfrente hay otro y luego a las 2 cuadras hay otro. Es decir, insisto, porque esto ya lo he mencionado muchas veces, yo nunca he visto que destruyan un parque en ninguna ciudad del mundo. Nunca he visto que destruyan una plaza en ninguna ciudad del mundo. Nunca sobran los parques, nunca sobran los jardines. Todo eso ayuda muchísimo a que podamos nosotros desarrollarnos cada vez en viviendas más pequeñas. Exacto. Porque es lo que pasa en Europa. O sea, en Europa pueden sobrevivir en algunos casos en viviendas muy pequeñas porque tienen un muy buen parque cerca, porque tienen canchas deportivas cerca. Entonces, pero nosotros vamos para allá y no hay tal cosa. Y no hay eso. No hay esa infraestructura, no hay esa cultura. Entonces, queremos que la gente se vaya a vivir al centro, pero no, al centro de la ciudad de Guadalajara, pero no generamos las condiciones. Exacto. Cuando generemos las condiciones, todo funciona. Es decir, la gente quiere vivir bien. Tú pon las condiciones en donde gustes para que la gente pueda vivir bien, se va a ir a vivir ahí. ¿Qué es vivir bien? Pues que haya escuelas, buenos colegios, que haya equipamiento, hospitales, que haya una buena infraestructura, transporte público, servicio de basura, que ya no se debe decir basura, se debe decir materiales reciclables. La basura, es que esto es muy importante, o sea, para una ciudad. La basura se genera en el momento que se mezcla. Pero si tú no la mezclas y la separas, nunca es basura. Son materiales reciclables que algún vivo, algún inteligente lo va a utilizar. Bueno, y en el capitalismo todo genera riqueza, ¿no? Entonces, mientras vivamos en un país capitalista, que no sé cuántos meses o años nos queden de eso, el que se ponga las pilas, hay una idea ahí para el emprendedor que quiera hacerse unos billetes. Yo sé, por buena fuente, porque tengo muchos amigos que operan hoteles y son dueños de hoteles, los jabones en barra que regalan los hoteles, que a veces se usan una vez, todos van a la basura. Nadie los recicla, nadie los recoge, nadie los usa. Eso los hierves y los desinfectas y los vuelves a... Tienes materia prima gratuita y le vuelves a vender los jabones a los mismos hoteles que los tiraron a la basura. Entonces, bueno, esas se las dejo gratis y nada más les voy a pedir el 5% de comisión. Pero sí, tienes razón. Ahora, yo te diría algo. Hay estadísticas, ¿no? Creo que no importa cuántos parques hay en una ciudad o la ciudad con más parques del mundo, 95% del espacio público es la calle. Entonces, una ciudad que no respeta las calles y que no hace las calles seguras y no las hace amigables, pues está desperdiciando la oportunidad de usar el 95% del espacio que tiene como público para eso, ¿no? Y hay esfuerzos de peatonalizar. Paseo Alcalde, a mí se me hace un acierto muy grande del gobierno haber hecho Paseo Alcalde. Hay mucha gente que se queja, pero la mayoría son viejos. Se quejan porque ya no pueden cruzar el centro en coche. Pero la mayoría de la gente se le hace un buen proyecto. A mí se me hace excelente. No sé cuántas veces he ido con mis hijos a caminar ahí. Y proyectos como ese mejoran la ciudad en general, porque le están devolviendo un espacio a la gente que era un espacio ocupado por el auto. No todo se puede peatonalizar, pero hay mucho que sí pudiera hacer, o ampliar las banquetas, ¿no? Aquí está la calle de Vidrio, a unas cuadras de aquí, que es una calle anchísima, innecesariamente ancha, y tiene una banqueta de 80 centímetros de anchura, que ahí yo creo que si con el simple hecho de ampliar la banqueta, los locales se rentarían al doble, se pondrían restaurantes, claro, se pondrían lugares increíbles, se plantarían árboles, sería un espacio urbano completamente distinto, y lo único que necesitan hacer es ampliar la banqueta 1 metro o 1,5 metros. Nada más, no necesitan hacer nada más. No hay infraestructura positiva más barata que hacer eso. ¿Qué falta? Falta gente que sepa, falta cultura, falta inteligencia, falta disponibilidad. ¿Qué falta? ¿Por qué no hacemos eso? Sí, para muchos es muy obvio. O bueno, eso es lo que yo creo. Pues, ¿qué falta? O sea, híjole, yo creo que somos responsables la sociedad civil y somos responsables los gobiernos. Ahora, no todo está mal, ¿verdad? Porque generalmente cuando hablamos de este tema, hablamos de puras cosas negativas. Pero estoy de acuerdo contigo, ahorita regreso al tema anterior, pero estoy de acuerdo contigo, fue un gran acierto el Paseo Alcalde. Y ha habido grandes aciertos,
y grandes defectos. Grandes aciertos, por ejemplo, que han hecho estos gobiernos de Movimiento Ciudadano ha sido la movilidad. Es decir, tenemos ya un sistema de ciclovías que está ya empezándose a arraigar cada vez más en la población y que yo lo veo también como un gran acierto. Y eso solamente se puede lograr a través de que el mismo partido político gane varias veces. Es la única forma en este país que ha funcionado que las políticas públicas se conserven. Cuando hay cambio de gobiernos, cambia absolutamente todo. Yo no soy de Movimiento Ciudadano, yo soy un ciudadano y le voy a los ciudadanos. Ahora vamos a hablar de las cosas negativas que ha hecho Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano se ha dedicado a robarnos terrenos públicos que ya eran nuestro y a desarrollarlos con sus cuates. Esto, y no me refiero solamente a un gobierno, me refiero a el gobierno de Zapopan, me refiero a gobiernos de Guadalajara, me refiero a gobiernos de varios municipios. O sea, eso es un crimen verdaderamente. Que terrenos que ya eran de nosotros nos los hayan quitado. Y por supuesto, los que estamos enterados de este asunto, no necesitamos los parques, no necesitamos ahí una guardería, no necesitamos ahí un hospital, no necesitamos una escuela. Nosotros no lo necesitamos, los que lo necesitan son las personas que no saben lo que hicieron este tipo de personas. Las personas que necesitaban realmente son los que no están informados, son los que la pierden siempre. Eso es lo que me da más coraje, ¿no? Un caso que muy sonado, que en su momento pues varios ciudadanos cerca de Zapopan lo vivimos, pues fue el despojo que sufrimos todos los ciudadanos zapopanos del terreno que está al lado de los arcos de Zapopan. Esos arcos que todo el mundo conoce, que no son arcos, que algún día tendríamos que demoler porque son un disparate histórico. Aparentan ser viejos y no son viejos. Aparentan ser arcos y no son arcos. Es decir, algún día... en todo caso es un arco ecléctico, ¿no? No. Bueno, pues ese terreno que era de nosotros en 87%, nosotros los ciudadanos, 87% teníamos de propiedad, que había sido comprado por varias administraciones de diferentes partidos como compra hormiga, hasta que llegamos a tener el 87%. Se lo entregaron los de Movimiento Ciudadano a sus cuates para que hicieran un desarrollo. O sea, es de lo más vil, es de dar risa, ¿no? Es de dar risa verdaderamente. Y uno de los desarrolladores es o era amigo mío. O sea, yo creo que en este momento ya era. Pero se me hace increíble que sucedan todavía estas cosas con gente más educada, ¿no? Uno esperaba de algunos gobernantes del Movimiento Ciudadano, porque pues es gente pues que estuvo en buenos colegios, que recibió buena educación, y que actúen de esa forma es verdaderamente decepcionante. Oye, ¿y qué pasa con, la población en general? O sea, no, porque somos yo siempre digo que los tapatíos somos apatíos. O sea, nos quejamos en privado, pero luego cuando se trata de acción, cuando se trata de salir a la calle y protestar y reclamar, como que nos da flojera. ¿O qué pasa? ¿Por qué somos estáticos? En este caso, creo que en la colonia Seattle y varias colonias que hay ahí, que éramos 6 colonias que estábamos a pie de lucha en contra de este despojo que acabo de mencionar en Zapopan, 6 colonias que estuvimos muy unidos, muy enojados, porque sabíamos de primera mano y teníamos todos los elementos para que no nos dijeran mentiras. Por ejemplo, abajo de ese terreno hay un manantial de agua. Esto no se sabe. Quiero decirles que el chorro que sale en ese terreno, de ese manantial, es impresionante y que va al drenaje. O sea, en ese nuestro terreno público, esa agua no se está abajo que era ideal para un parque.
No está aprovechando esa agua. Que mientras había tandeos, mientras a Zapopan hace unos años, hace 3 años, 4 años, había tandeos de que no había agua, pues un chorrote de este vuelo, o sea, de varias pulgadas a la basura. Entonces, son de esas contradicciones. Por otro lado, también otra cosa que sucedió cuando uno está informado, que entonces de las cosas que hacen falta, que están haciendo falta en la comunidad, cuando uno está informado, pues puede luchar y puede luchar con más seguridad. Por ejemplo, otra cosa que sucedió ahí es que les dieron permisos para construir como si ese terreno estuviera en López Mateos. O sea, el permiso máximo, el tope máximo, que es mixto distrital densidad 4, es como si estuviera en López Mateos, pero está dentro del polígono del centro histórico. Y eso tiene otro plan parcial. Entonces imagínense las trampas que hicieron. Y bueno, por supuesto, dentro de ese negocio se sabe que estuvieron varias personas del gobierno municipal, más allá de los cuates del presidente municipal de entonces, que fue Pablo Lemos. Esto mismo pasó en otro terreno extraordinario que teníamos los ciudadanos ahora en Guadalajara, donde estaba Coplaur, a 2 cuadras de Expo Guadalajara por Las Rosas. Si ustedes se paran en Expo Guadalajara y van por Las Rosas hacia Chapalita, pues les va a quedar a 2 cuadras, 1 cuadra y media a mano derecha. Ese era 3/4 de manzana ese terreno. Y ese terreno, cuando estaba de presidente municipal Enrique Alfaro, se lo regaló a sus cuates. Y ahorita, ese era 100% de los ciudadanos. Y en lugar de ahí tener un parque, los vecinos, que no hay parques cercas, o tener equipamiento que necesitan los ciudadanos, pues se lo regalaron a sus cuates, hicieron un edificio, es un edificio de departamentos de 20 y tantos pisos, y a cambio, pues, bendito sea Dios, nos dieron a los ciudadanos unos metritos cuadrados ahí arriba, que no necesitamos para nada. Entonces, cuando los ciudadanos no estamos informados o no nos queremos informar y no queremos ningún tipo de compromiso, pues claro que somos apáticos. Pero, por ejemplo, yo te diría, esto que dices es muy interesante. Ahí hay un parque cercano, según yo, ¿no? Que es el Parque de las Estrellas, ¿no? El Parque de las Estrellas de Barragán. Ahí del Jardines del Bosque, cruzando Mariano Otero, ¿no? Sí. Pero vas a ese parque y a mí me da mucha tristeza. O sea, tiene ahí chile, mole y pozole, y agaves y 3 ceibas de 20 metros juntas. También uno de los grandes conflictos que veo es que luego se asignan presupuestos para hacer obra pública, pero no se asignan presupuestos para mantenerla. Exactamente. Y luego se hace mal, ahorrando 3 pesos. ¿Quién sabe para dónde van esos ahorros? Porque se cobra como si fuera bien hecho. Pero luego, claro, a los 3 años está abandonado, o los árboles o los ponen un palito y se secó, o nadie le da mantenimiento, o no lo riegan, no tienen riego por aspersión, obviamente. Es decir, pasa una pipa una vez al mes y pues le echa agua nomás para que no digan que no lo están regando. Y entonces muchos de los espacios públicos, que de por sí son escasos, pues resulta que están mal mantenidos. Y luego son los vecinos que con buena voluntad van y plantan el arbolito, pero es un árbol que no es endémico, que está mal plantado, que está junto al otro. En vez de plantarlos cada 6 metros y depende de la especie, los ponen uno junto al otro. O sea, y se vuelve un caos. No, hay vecinos que ponen el árbol del limón y no es que esté mal que los vecinos hagan las cosas, simplemente de que no hay control, no hay reglas. Es como un caos. Entonces, hay pocos espacios públicos. Los que hay no tienen presupuesto de mantenimiento. No es sexy tener un presupuesto de mantenimiento porque eso no gana votos, ¿no? Entonces, es un problema que yo creo que se tiene que ver enorme, ¿no? Primero, una sociedad apática. Segundo, una sociedad que cuando no es apática y le gusta cuidar las cosas, pues las cuida con buenas intenciones, pero con malos resultados. Donde no hay presupuestos de mantenimiento, donde no hay estudios realmente, los planes parciales los ves y dices, puta, lo hicieron unos becarios para no pagarles, yo creo, ¿no? O sea, y el presupuesto echárselo a la bolsa. Hay muchas cosas que tienen que mejorar. Y la gente, porque hay mucha gente capaz, Guadalajara es un semillero de talento, nos consta. Todo se va a la iniciativa privada. Nadie quiere ir al gobierno.
a menos que sea ratero. Muy pocos casos de gente honesta, capaz, inteligente y de buena voluntad decide ir al gobierno. El resto del talento se va a la iniciativa privada porque ahí están los billetes y nos dejan en manos de mucha gente que tiene buenas intenciones o no sabe y no sabe, o tiene malas intenciones y sí sabe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que necesitamos años, ¿no? Necesitamos muchos años para que los ciudadanos tomemos el lugar que merecemos en defensa de, así como defendemos mi casa, que defendamos mi banqueta, que la banqueta todavía se defiende, porque si decimos mi banqueta, barremos mi banqueta, pero ya no se dice mi calle, ya no se dice mi camellón, ya no se dice mi parque, ya no se dice mi cuadra, ya no se dice mi barrio. Entonces, y eso es lo que nos está haciendo falta, es decir, apropiarnos, sentir responsabilidad más allá de nuestra propia casa. Y es parte del egoísmo que vivimos en estos tiempos, ¿no? Es un egoísmo que primero yo, luego yo, luego yo, y al vecino ni siquiera lo miramos. Yo creo, por ejemplo, que, esto es una circunstancia política que no me gusta hablar mucho de política, pero es necesario a veces. Yo creo que López Obrador lo creamos todos nosotros, porque perdimos muchas oportunidades de ser más generosos, de mirar al prójimo. Y el resultado, pues, es que López Obrador lo inventamos nosotros y se necesitaba en este país. A mí me cae pésimo, pero era necesario. Era necesario. Es decir, por algo está ahí. Entonces, esto nos debemos de analizar esta circunstancia que estamos pasando política, de que si no tenemos una autocrítica, pues no sirve nada, ¿no? O sea, la autocrítica es lo que nos hace realmente recuperar lugares, mejorar. Y es indispensable tener unos gobiernos de un partido tan malo, tan poco profesional, que hace las cosas muy al vapor, pero nosotros hicimos algo para que llegaran ellos. Algo dejamos de hacer. Entonces, es desde ahí, ¿no? Pero primero tenemos que mirar al prójimo antes del espacio público. O sea, si no podemos mirar al prójimo, pues ¿cómo vamos a mirar al espacio público? O sea, primero incluso antes del prójimo, vernos nosotros, ¿no? Claro. O sea, mirarnos hacia adentro nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mejorar? Primero nosotros, luego para mejorar el espacio público. Luego vemos al de al lado y luego ya vemos todo lo demás. Y no solo en el espacio público, en todo. Lo que dijiste del egoísmo está... O sea, a ver... Yo vivo en el country, en la colonia Country Club, donde están haciendo edificios por aquí, por allá, por allá, por allá. Edificios cuyos departamentos se venden en cantidades que son imposibles de comprar para el 99.9% de la gente. Carísimos, ¿no? Y seguramente los desarrolladores, ojalá y les esté yendo muy bien. Pero luego yo camino por ahí todos los días. Yo camino todos los días. Son proyectos que van a costar cientos de millones de pesos, si no es que miles. Pero la banqueta está destrozada. No le pueden meter 100,000 pesos a la banqueta para que durante la obra se pueda circular por ahí, esté decente. Una mamá con carriola pueda empujar su carriola por esa banqueta. No. Es del límite de propiedad para adentro. Y le meto y lo vendo a 95,000 pesos metro, pero la banqueta está hecha pedazos. Hasta el último segundo, una semana antes de hacer el open house, arreglo la banqueta. Y los 3 años de obra, destrozada. Es una falta de respeto absoluta. Primero, para la colonia que te está dando de tragar. Segundo, para la ciudadanía que te está dando su dinero. Y tercero, pues para el país que te mantiene haciendo negocios. Es una absoluta y completa falta de respeto. Egoísmo. No le puedes asignar 100,000 pesos del presupuesto de tu edificio de 450 millones de pesos para mantener tu banqueta decente. No te digo que la tengas preciosa, te digo que la tengas decente, que se pueda circular. No lo hacemos.
Y estamos hablando de una de las colonias más ricas de la ciudad. ¿Qué podemos esperar de los demás lugares? ¿Y quién está haciendo eso? Pues gente educada, que tiene dinero, que presume que es culta y tiene un nivel de conciencia superior. Que va a misa diario. Bueno, esa es otra de las... Entonces, pues no podemos hacer... O sea, ¿cómo vamos a empezar? ¿Qué tenemos que hacer? Si alguna vez te has preguntado si has ido a recorrer el centro de Guadalajara o la colonia americana y te encuentras con una casa interesante o una obra de arquitectura y te da curiosidad y no sabes qué es, entonces lo que necesitas es conocer más la ciudad. Y en este libro lo que estamos haciendo es recopilando 181 fichas, más de 400 fotos originales de algunas de las casas y algunas de las obras más significativas y más interesantes de Guadalajara. Y no vas a encontrar lo clásico, no vas a encontrar el degollado, la catedral y cosas del Palacio de Gobierno que son hermosos. Vas a encontrar información de las casas que nadie conoce, que nadie sabe su información, o de las casas muy icónicas de Luis Barragán o de Pedro Castellanos, algunas que hoy por hoy son importantes en la historia de la arquitectura, no solo de México, sino de todo el mundo. Entonces, te recomiendo que le eches un vistazo y compres tu libro de una revisión a Guadalajara. Yo regresaría, Javier, a tu pregunta que hiciste. ¿Qué necesitamos hacer? O sea, es una pregunta que yo agregaría. ¿Qué necesitamos hacer para ser cada uno de nosotros buenos ciudadanos? Cada uno desde nuestra trinchera, desde lo que podemos hacer, desde lo que sabemos, cada uno desde nuestro lugar. Porque sucede que la mayoría de las veces no estamos en nuestro lugar. Evidentemente los políticos, el de pesca luego se va a Pemex, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Pero los ciudadanos a veces tampoco estamos en nuestro lugar. Quien nos debe gobernar no es quien nos gobierna. Quien es el líder de la colonia no es el líder nato. Entonces, yo espero que el ordenamiento social con el tiempo, cada vez que seamos más educados, cada vez que seamos más generosos, cada vez que seamos más leales con nuestra comunidad, pues todo esto se empiece a componer y ser una cosa revolvente, que generemos una inercia para que todo este tipo de cosas que atacan al ciudadano, que nos hacen sentir mal a los ciudadanos, que nos roban a los ciudadanos, pues se modifiquen. Yo me acuerdo de algo que me dijo mi papá hace muchos años y me dijo, es que se necesitan gente buena haciendo políticas. Se necesita, y yo siento, hay muchos políticos muy buenos, ¿no? Conozco varios tipos que genuinamente lo hacen por amor a México, a Guadalajara, pero son los menos. Y la gente muy capaz, muy inteligente, que quiere mucho a la ciudad, luego dice, no, es que ese ambiente no me gusta, no, es que no quiero ser figura pública. Nos da miedo enfrentar la realidad porque es duro. Pero los cambios tienen que venir con dolor, ¿no? Todos los cambios, ¿no? Cuando estás creciendo te duelen las rodillas, ¿no? Y cuando estás viejo también te duelen las rodillas y la espalda y todo lo demás. Pero es parte de... Entonces, los ciudadanos necesitamos estar convencidos de querer hacer cambios, ¿no? Y yo siempre digo, yo por ejemplo, las cosas que hago que de repente me cuestan más trabajo, yo lo veo por mis hijos. Claro. Yo lo tengo que hacer por ellos, porque si yo no hago lo que tengo que hacer, pues ¿qué voy a dejar? O sea, que van a decir, oye, mi jefe, ¿qué desmadre me dejó, no? O sea, se hubiera puesto las pilas. Menos mal la ciudad. O sea, a mí, esa pregunta la tengo yo siempre. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y tú lo dijiste, ¿eh? Cada uno de su trinchera. O sea, ¿para qué somos buenos? Bueno, ¿qué porcentaje de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero le vamos a regalar a mejorar el lugar donde vivimos? Yo creo que muy poca gente hace esa pregunta y muy poca gente lo hace. Por ejemplo, empezar con las cosas pequeñas, ¿no? Llegas a unos tacos, un restaurante,
deja el sitio mejor de como lo encontraste. Así de fácil. Nada más deja el lugar más ordenado que como lo encontraste. Empezar por las cosas básicas y elementales. Llegas a un estacionamiento, estaciónate bien, correctamente. Yo creo que todo radia, para bien, para mal, todo radia, todo genera influencia. Se fue la idea. Mira, yo creo que a mí me decía el doctor Raúl Páramo Ortega, gran psicoanalista, quizá el mejor psicoanalista de México, quizá del mundo. Me decía, somos radioactivos. A donde vayamos, vamos esparciendo esa radioactividad. Puede ser positiva o negativa. Y además los humanos somos muy de, ¿qué está haciendo el otro para ver si yo lo hago? Es decir, si yo voy caminando por la calle y recojo una basura que está en el camellón, el de atrás se va a sentir mal por no recoger también él otra basura que vea en el camellón, sobre todo si lo están viendo. O sea, se contagia. Al revés también. ¿Quién no ha visto un bote de basura lleno, que está tan lleno que tiene basura alrededor y entonces, pues tiras tú también la basura ahí alrededor, ¿no? Porque ya está lleno de basura alrededor. Si el bote de basura estuviera lleno y tú traes una lata y ya no cabe y nadie más está tirando la basura ahí, seguramente tú no la tiras ahí. No quieres ser el primer maleducado que va a poner su basura en el piso. Entonces también eso se irradia. Entonces si nosotros empezamos a mejorar las cosas, si vemos, y también a la gente no le gusta decirlo porque no le gusta caerle mal a nadie, a nadie le gusta caerle mal a nadie más. Pero si tú ves un ciudadano que está haciendo algo indebido, tú lo tienes que decir. Si tú vas a algunos países en Europa, si tú haces algo indebido, la gente te corrige. Lo que no puede ser es traicionarte, ¿no? O sea, no le voy a decir nada a costa de traicionarme yo, no. O sea, lealtad primero ante ti. Hace muchos años hicimos un grupo que se llamaba Brigadas Ciudadanas de Rescate Urbano, que la hicimos estas 6 colonias. Estas 6 colonias que participamos en el desarrollo y en la construcción del camellón Aurelio Ortega y que nos opusimos al despojo que mencioné anteriormente del terreno público al lado de los Arcos. Hicimos un grupo que se llamaba Brigadas Ciudadanas de Rescate Urbano. ¿En qué consistía? Cuando nosotros llegamos a vivir a la colonia Los Maestros, enfrente del camellón Aurelio Ortega, el camellón Aurelio Ortega era un lote baldío. Era increíble. Era increíble. O sea, había un tronco de un árbol cruzado y nadie lo quitaba. Que a mí me impresionaba. Yo no lo iba a quitar porque yo quería entender. Estaba sucísimo, estaba lleno de tierra, estaba lleno de basura y la gente caminaba y nada más brincaba el tronco ese. Entonces dije, esto no es posible, o sea, no podemos hacer esto. Entonces, ¿pero por qué? O sea, ¿y que la gente está acostumbrada a eso ya? ¿No lo ve yo creo que... O simplemente dice, este camión no es mío, que lo recoja alguien más? De esto estamos hablando hace como 10 años, 12 años. Hicimos las brigadas y le hicimos 10 familias con nuestros hijos, porque lo importante son los hijos, como lo acabas de decir. Sí, claro. Nosotros ya vamos de salida. Pero lo importante son nuestros hijos. Entonces, 10 familias en donde empezamos a modificar el camellón Aurelio Ortega. 5 familias que empezaban de oriente a poniente y 5 familias que empezaban en el sentido opuesto. Estaba la familia que iba a barrer. No, primero la familia que levantaba basura. Luego la familia que levantaba piedras, porque el empedrado mal puesto pues estaba lleno de piedras. Luego la familia que iba a barrer. Y luego la familia que iba a limpiar. Y todo a la mitad de Aurelio Ortega, que es más o menos en la calle 4. El camión Aurelio Ortega tiene 2 kilómetros. Entonces, a la mitad se juntaban todas las piedras. Eran un bonche gigante. Se juntaba toda la basura. Era un basural tremendo. Y se juntaba todo. Y sacábamos fotografías del antes y el después. Y luego llegaban los periódicos. Bueno, esto tuvo
tal éxito que desde la primera vez que lo hicimos, pudimos sacar, llegaban los camiones para que no sacáramos las fotografías. Nadie les avisó. Yo no sé quién les avisó. Nosotros no les avisamos. Llegaron los camiones para recoger la piedra y la basura. Pero camiones del municipio. Del municipio. Es decir, desde la primera acción que hicimos. Entonces, fue muy padre porque fue el antes y el después. O sea que personal había para hacer eso. Exactamente. O sea, ¿por qué se informaron? Porque traíamos a los medios atrás. Eso fue el relajo. En lo que los incitó a moverse un poquito más rápido. Y luego, por ejemplo, lo interesante de las familias. Por ejemplo, mis hijos me decían, yo no tiré esa basura. Ah, ¿tú no la tiraste? No, recógela. No, yo no la tiré. Recógela. Yo no la tiré. Es que es tu camellón. Bueno, y luego... Sí, en tu casa recoge la basura que alguien más tiró. Ajá, exactamente. Entonces, el problema entonces es que necesitamos empezar a reconocer a nuestros espacios públicos como nuestros. Propios, claro. Luego, por ejemplo, otro de mis hijos me decía, oye, a mí no me gusta barrer. Y menos el camellón. ¿Ah, no te gusta barrer? Lo veían así como un oficio menor. ¿No te gusta barrer? A nosotros nos apuntan, por favor, en la barrida. Entonces, hay los que querían y los que no querían, barriendo. Y luego sucede así, estuvimos la primera acción fue en el camellón Aurelio Ortega, luego un parque ahí cerca, luego nos fuimos a la barranca de Oblatos, luego regresamos a un parque. Cuando regresamos a ese parque cerca del camellón Aurelio Ortega, sucede que ya les daba alguien el pitazo. Y cuando llegamos, porque sacábamos fotografías del antes y el después, sí, y lo publicábamos todo. Sí. Cuando llegamos el día de la acción, que eran todos los sábados, ya estaba hecho. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, que efectivamente pues era por falta de voluntad. Sí, claro. Entonces, ya no querían más golpes en los medios los gobiernos. ¿En los medios o en los...? Sí, ¿no? Sí. Así es. Pero estuvo curiosísimo porque logramos que se moviera el gobierno. ¿Y esto fue hace cuánto tiempo? ¿10 años? Más o menos. Esto duró como unos 3, 4 años. Y voy a mencionar por qué se terminó esto. Por esas acciones del gobierno. Entonces decíamos, ahora vamos acá, pero ya sabemos que el gobierno, que alguien daba el pitazo y ¡pum! Ya nomás íbamos a checar que el gobierno lo hubiera hecho. Ya estaban de supervisión. Estaban de supervisores de espacios públicos. Luego dijimos, bueno, si la cosa está así, pues vamos convocando a los candidatos en el camellón Aurelio Ortega. Vamos empezando a... Entonces, cuando eran candidatos, los convocábamos en el camellón Aurelio Ortega y iban, no sé, 200, 300 personas, no, quizá 200 personas en el camellón Aurelio Ortega. Y empezó a ser un evento importante. Este último no lo hicimos, pero antes de este trienio habíamos hecho como unos 4 para atrás. Todavía lo seguimos haciendo. Solo este último fallamos. Pero entonces, ya cuando estábamos enfrente de ellos y cuando eran candidatos todos, los filmábamos. Entonces llegaba un candidato y le decíamos, a ver, checa que se haya grabado esto. No se grabó. A ver, candidato, ¿lo puedes repetir en nuestra cámara, por favor? Oye, pero todas estas acciones sin duda han generado positividad. Sí ha habido más acciones de los gobiernos para los espacios públicos. Yo por lo menos veo en Guadalajara que ha habido mayores cambios positivos, por lo menos aquí en la colonia americana, en la zona del centro. Ha habido mejoras, ¿no? O sea, claro, ha habido mejoras. Claro, es que todo tiene que salir del ciudadano. Entonces, vamos a pensar. Para terminar, a mí me gustaría, si tú tuvieras el poder de llegar a cada uno de los ciudadanos, ojalá mucha gente escuche esto, pero si no lo escuchan todos, imagínate que tú vas a poder llegar a cada uno de los ciudadanos, jóvenes, no tan jóvenes. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lado, el ciudadano común y corriente? ¿Qué podemos hacer para mejorar el espacio público en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Qué es lo que harías tú si tuvieras 25 años? Yo haría por lo pronto más brigadas ciudadanas. Es decir, nomás para terminar con el tema anterior,
de repente mis hijos invitaban amigos. Y yo decía, yo jamás hubiera ido a esto si me hubieran invitado a la edad de ellos. Pues iban. Entonces los sábados se juntaban los amigos de mis hijos y los amigos de los hijos de los amigos y empezó a hacer una bola más grande. Entonces yo decía, no manches, o sea, algo puede pasar por aquí masiva, de una forma mucho más amplia, masivamente. Y eso crea más conciencia en los jóvenes. Claro. Entonces, están acostumbrados imagínate que se hayan tomado la libertad de recoger la basura que no tiraron ellos o que hayan barrido el camellón que antes decían que no era de ellos. Eso sí genera un sentimiento de posesión, de que esto es mío, lo voy a barrer porque es mío. Si no, no lo barro. No. Aunque diga mi papá o diga mi tío. Entonces, creo que ese ejercicio de las brigadas que hicimos muchos años fue sumamente positivo porque fue un organismo que no había presidentes, no había secretario, no había tesorero y no había dinero de por medio. No había forma de que nos pudieran... Es natural. Los gobiernos, por ejemplo, ¿no? Que cuando ven un movimiento que estaba pegando, lo atacan. Entonces, no nos podían atacar porque no había dinero, no había ningún tipo de pretensión. Pero lo que sí había fue, creo que sí alcanzamos a lograr, cuando menos en nuestros hijos y amigos de nuestros hijos, fue inculcar un sentimiento de que eso les pertenece. El espacio público les pertenece. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Que el espacio público nos pertenece, que la ciudad nos pertenece, que la calle nos pertenece. Y ese es el inicio de todo. Y otra vez, si podemos dejar los lugares mejor de cómo estaban, cuando lleguemos al estacionamiento, cuando lleguemos al parque, cuando lleguemos a un restaurante, cuando lleguemos al parque, cuando lleguemos a una banca, híjole, sería buenísimo. Es que imagínate, Naso, si todos limpiamos el frente de nuestra casa hasta la mitad de la calle o del camellón, no habría calles sucias. No existirían las calles sucias. Claro. O sea... Todos se lo dejamos al gobierno. El gobierno no puede. El gobierno es incapaz de poder atender tantas necesidades. O sea, una parte le pertenece al gobierno y otra parte nos pertenece a los ciudadanos. Y los ciudadanos somos tan incapaces, hemos sido tan incapaces a veces como los gobiernos. Y todos se lo echamos a los gobiernos. No se me hace justo. No, de acuerdo. Oye, Naso, pues te quiero agradecer otra vez. Muy interesante, puntos de vista. Para mí lo que me queda, es algo muy importante, es que podemos ir como ciudadanos poco a poco queriendo más a la ciudad, apropiándonos de ella y realmente responsabilizándonos de lo que pasa. No podemos ser tan ajenos. Si todos los días circulamos por las calles y usamos los parques, necesitamos cuidarlos como si fuera nuestra propia casa. Claro. Y yo creo que ahí está la clave para que esto funcione. Y bueno, lo increíble es que tú ya lo hiciste. O sea, tú ya lo viste, tú ya promoviste una mejora que hoy existe. El camellón Aurelio Ortega es increíble. Es un lugar muy bonito en la ciudad. Yo creo que tú eres el culpable de que entonces la Corona de Seattle ya haya subido los precios por metro cuadrado, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Lo que sí funcionó, que es importante decirlo, es que cuando grabamos a Pablo Lemus, le pedimos con su grabación, con la cámara enfrente, que hiciera ese proyecto. El que ya estábamos los ciudadanos de acuerdo que se mejorara el camión Aurelio Ortega. Y yo creo, pues que si ya lo tenemos grabado y dijo que sí, y revisamos y estaba, a ver, chécate la cámara, oye Pablo, dices lo mismo por favor enfrente de la cámara. Entonces, yo creo que todo ese tipo de acciones... Sí, le estamos pidiendo cuentas, pues, a los políticos. Y te estamos pidiendo que hagas después lo que te comprometiste cuando eras candidato. Y es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos el pedirle cuentas a los políticos. No es suficiente con elegirlos. Hay que pedirles cuentas. Porque si no... Claro. Pues de nada sirve, ¿no? Claro. Pues digo, cuando vuelvas a hacer las brigadas me invitas. O hagamos... Hay que hacer algo. Es que tenemos que hacer algo porque si no, se necesitan líderes. Los humanos somos una especie que necesita... Siempre nos gusta seguir a alguien que tiene la iniciativa. Todos tenemos deseo, pero pocos tenemos iniciativa. Sí, hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe ni dónde, ni cómo, ni...
Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a recomendar algunos lugares donde pueden ayudar. Hay muchas asociaciones civiles, hay mucha gente que está activamente ayudando en muchas cosas. Entonces, bueno, pues les recomendaremos en su momento para que lo hagan. Muchas gracias, Naso. Gracias, un placer Javier. como siempre. No, pues, nos vemos pronto y platicamos de otros temas porque hay muchos. Sí, claro que sí, Javier. Es un gusto estar nuevamente contigo. Muchas gracias a todos. Gracias.